Y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida vía Skype a Leonidas Isa, dirigente indígena, presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, ya hace unos días atrás se dio a conocer que usted formaba parte de los precandidatos inscritos dentro del Tribunal Electoral de Pachacutic de los movimientos indígenas para de ahí seleccionar un candidato de consenso. ¿Qué lo lleva a postularse, a aceptar esta precandidatura rumbo a las elecciones del 2021? Como es conocido de mi parte, a partir del mes de octubre, yo había preferido no hablar del tema electoral. En este momento estamos en una coyuntura y efectivamente nosotros respondemos a una decisión de las estructuras de base. Por ello, no es un interés individual, más bien es una valoración simbólica al proceso de lucha que hemos tenido, y esto empezó en la provincia de Cotopaxi y vemos que tenemos mucho asidero en todo el país. Así que tras de nosotros no hay un interés individual, sino una decisión colectiva, y nosotros caminaremos hasta donde nuestras organizaciones y la ciudadanía, del apoyo que tenemos, podamos avanzarlo. Pero precisamente lo que el país vivió en octubre del año pasado parecería que para el movimiento indígena los lleva a no solamente tener una opción, sino exponer algunas, y es por eso que también se da a conocer que otro de los candidatos sería Jaime Vargas. ¿Cómo toma usted el hecho de que él también esté considerado como precandidato y que en este caso pues vaya a tener que enfrentarse a él dentro de estas elecciones primarias que tendrá en la próxima semana? Lo rico del movimiento indígena es que no hay dueños del movimiento, sino hay un proceso democrático interno a las cuales nosotros hemos apelado, sobre todo a los dirigentes nacionales del movimiento Pachacutic. Esa democracia interna no puede ser enredada en procesos jurídicos que muchas veces están en contra de los derechos constitucionales y de los derechos legales. Por ello, en este momento hay nombres del compañero Yacu, del compañero Salvador, del compañero Jaime y mi persona, que hemos dicho simplemente tenemos que respetar la voluntad aplicando la democracia interna, sin coartar el derecho de participación. Por ello el mes de octubre realmente no ha sido para visibilizar candidatos, sino ha sido para posesionar los procesos políticos, proyectos políticos, y además de eso, en esta coyuntura, ofrecer al país cuál va a ser el programa de gobierno. En consecuencia, los aquí nombrados, los compañeros, tras de nosotros está todo un proceso de lucha en la que ha logrado consolidar un proyecto político que ofrecer al país. Por eso hemos dicho que ofrecemos al país un proyecto político. ¿Con quiénes vamos a sostener ese proyecto político? Va a ser con las estructuras organizativas, y está determinado cuál es el campo popular. Y con quiénes vamos a gobernar, lógicamente va a ser a partir de aplicar un modelo de gestión colectivo. Y por eso, al menos desde mi parte, hemos estado ofreciendo el tema de los liderazgos colectivos, porque va a ser la única forma de dar el derecho de participación a la ciudadanía y el poder que la ciudadanía pueda decidir sobre la gestión pública, que hasta este momento hemos visto que está todo embarrado en actos de corrupción. Antes de analizar esos puntos ya un poco más ampliamente, sí quería preguntarle, entonces ¿es coincidencia que aquellos rostros que fueron más visibles en octubre del 2019 sean ahora los que estarían como precandidatos buscando ser el candidato de consenso por los movimientos indígenas? No es una coincidencia, es una valoración del proceso de lucha que se ha hecho. Por eso hemos dicho que aquí no es una representación individual, es una valoración simbólica a todo el proceso de lucha. Y yo quiero recordar que de pronto Leonidas Isa o compañero Jaime Vargas no aparecen en el mes de octubre. Nosotros hemos estado toda la vida, pero no hemos sido visibles, eso sí, efectivamente respetando los procesos internos. Y de hecho, ahora qué bueno que sea que existan o que aparezcamos nuevos liderazgos, nuevos procesos, donde efectivamente se mire a partir de nuestra condición interna poder ofrecer al país también una oxigenación en los procesos internos, de los movimientos políticos, del movimiento indígena y de los procesos políticos además. Entonces, en ese sentido, lo que nuestro mensaje al menos hemos dicho, que todo esto, hasta donde conduzcamos, siempre será a partir de las decisiones colectivas y que no se entreveren, en este caso, bajo condiciones que muchas veces los dirigentes, sobre todo, no podemos quedar bajo criterios individuales. Respeten la decisión de las colectividades, de las estructuras de base, y en ese sentido estaremos cumpliendo con los procesos de participación dentro de los procesos primarios del movimiento Pachacutic. Pero eso lo dice precisamente porque Pachacutic ya tenía un candidato de consenso que es el actual prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, y ahora desde la CONAIE se pide que
se dé paso a ampliar eso de ahí, que se deponga a Yacu Pérez como candidato único y que precisamente pues se acepte que hay 3 precandidatos para estas elecciones primarias que tendrán la próxima semana. Usted, el señor Vargas y Yacu Pérez. Ahora, ¿qué pasa si la postura de Pachacutic no va en ese sentido a lo que ustedes están apelando? Bueno, debemos entender que la CONAIE en 1994, 1995, finalmente en el 96, se discutió sobre esta posibilidad de tener un instrumento de lucha. Y los compañeros del movimiento Pachacutic deben entender que hay una unidad orgánica, una unidad que no va a destruir, en este caso, en el campo electoral, que es el movimiento indígena, que es la CONAIE, no solo el movimiento indígena, sino con otros sectores sociales. Además de esto, el brazo político del movimiento Pachacutic. Por ello hemos dicho, es faltar el respeto a un proceso democrático que se haya definido antes de garantizar un proceso interno dentro del movimiento Pachacutic, convocando a los militantes, sí efectivamente, a los adherentes, sí efectivamente, como dice el Código de la Democracia. Pero ¿por qué perdemos de vista lo que impuso a través del Código de la Democracia la eliminación de la participación de los adherentes colectivos, quienes son los creantes, los fundantes del movimiento Pachacutic? En consecuencia, ahora nosotros únicamente hemos recurrido a los principios fundamentales del movimiento indígena y hacer cumplir y hacer respetar sobre todo a los dirigentes que de pronto están enredados en la normativa interna que está quitando el derecho de participación al resto. Pero hay un distanciamiento, porque ni el señor Yacu Pérez ni Marlon Sante acudieron a esta reunión de precandidatos que había convocado la CONAIE. Así es, hay un proceso interno que hemos dicho, tenemos que llegar a un consenso, y nosotros habíamos dicho desde el inicio que empezó esto, debe haber condiciones para un consenso. ¿Cuáles deben ser las condiciones para el consenso? La primera cuestión, una valoración ciudadana. Para eso que necesitamos, en este caso, una valoración de todas las encuestas que han generado las diferentes instituciones. Segunda cuestión, debemos correr una encuesta propia del movimiento Pachacutic que verifique la valoración, en este caso, de la ciudadanía, una propia nuestra. Y la tercera cuestión, una valoración interna dentro de las estructuras organizativas propias del movimiento Pachacutic. Con estos 3 elementos, sentemos a los precandidatos, una valoración objetiva, sin adjetivación a ninguno de los precandidatos, decidamos por una línea de consenso. Ahora, si no se han dado esas condiciones, si no se han dado esas condiciones de consenso, lógicamente ahora lo único que exigimos es que con la participación de los adherentes individuales y la participación de los pueblos y nacionalidades por delegación, en este caso como adherentes colectivos, sea definido en las primarias, pero garantizando todo el proceso de manera transparente. No se va a permitir en este caso que haya de alguna manera un favoritismo a uno u otro candidato. Ahora, y esas encuestas externas que ustedes analizan y las internas dentro de los movimientos indígenas, ¿qué lugar le da a cada uno de los precandidatos hoy para dentro de los 3 pues sacar ese candidato de consenso? Bueno, en este momento hemos hecho nosotros propia del movimiento indígena 2 elementos fundamentales que vale analizar. Uno, hay una valoración positiva de la población ecuatoriana a la lucha, en este caso del movimiento indígena, que estamos más o menos en un promedio de cada 10 ciudadanos, 5 valoran positivamente la acción de la CONAIE. Por eso no es un problema de sujetos o de candidatos, sino es la valoración de la población, en este caso como sujetos políticos de transformación en el Ecuador. Segunda cuestión, una votación aproximadamente del 16% que sería la base. Sobre aquello hay que hacer una valoración individual de cada compañero, y la valoración individual de cada compañero debe conducir a la unidad, no a la dispersión que en este momento hemos visto, a la que han conducido nuestros dirigentes. Ahora, pero ¿y qué pasa si es que la próxima semana, cuando se realicen esas elecciones primarias, no hay un consenso, no hay esta decisión de apoyar a quien resulte electo? ¿Cuál va a ser la forma de elegir entonces también a quién será la persona que los represente? Por ello, la próxima semana va a ser un proceso de primarias. Yo creo que ya en estos días debería haber dado, bajo estas condiciones de criterios técnicos, el consenso. Si no se llega a ese consenso, ¿cuál será el criterio para elegir a uno de ustedes 3 que sea el que los represente rumbo al 2021, a las elecciones del 2021?
Las primarias internas se lleva con los nombres de los compañeros. Por eso decimos en el proceso de primarias internas que el que salga con mayor votación, para ese proceso debe garantizarse, en este caso, la participación de los adherentes individuales y en este caso la participación de los que siempre hemos sostenido al movimiento Pachacuti como son las estructuras organizadas. Y si resultara con mayor apoyo el candidato Yacu Pérez, el candidato de Pachacuti, quien es el de consenso por ellos, usted y el señor Vargas ratifican su apoyo a ese candidato, entonces. Si es que es un proceso limpio, transparente, objetivamente de ley, así es dentro del movimiento indígena. Todos sometemos un proceso interno, colectivo, y el resto, los que pierden, digamos, ¿no es cierto?, tienen que allanar a las mayorías. Pero en este momento nosotros no vamos a allanar a una cuestión impuesta. Por eso pedimos a los dirigentes nacionales simplemente recusan a los principios constitucionales dentro de la ley, del Código de la Democracia, que está garantizado la participación de la democracia comunitaria, democracia interna, directa, y la democracia representativa. No nos vamos en este caso a enredar en más figuras legales, simplemente hay que garantizar que tengamos el derecho de participación. Por eso queremos aclarar, aquí se ha vertido criterios absolutamente erróneos de que estamos divididos. Sí, alrededor de nosotros tenemos una postura política ideológica. En ese sentido, dentro del movimiento indígena, en esta lógica de la unidad dentro de la diversidad, nosotros al menos representamos una línea política ideológica dentro de la CONAI donde permita valorar nuestro proyecto político y no estemos andando, en este caso, en tiempos de elecciones, endosando nuestro voto a otros. Ahora, foráneos de la política. Ahora, ¿con quiénes harían alianzas? Han dicho desde las bases que harían alianzas con quienes tengan la ideología de centro a centro izquierda. ¿Con quiénes estarían ya en conversaciones? Esa es la determinación, eso corresponde luego de las primarias. En este momento no creo que haya habido condiciones de que podamos ya generar acuerdos para conformar, en este caso, el binomio. Eso será después de las primarias, efectivamente, respetando los mismos principios de los que estamos en este momento sometidos los candidatos principales. ¿Cuál es? Bajo decisión colectiva, no va a ser bajo la decisión únicamente del candidato. Ahí habrá una valoración que equilibre esta decisión. Pero en todo caso, sí habría una concordancia en que será con quienes mantengan esta posición ideológica de centro-izquierda. Así es, nosotros hemos dicho al menos debe ser con compañeros que están en una tesis de poder transformar el país, porque hemos visto también realmente se visten de políticos y en la práctica lo que están haciendo es beneficiándose a los grupos económicos o de pronto beneficiándose de una coyuntura política para conducir los intereses de ciertos grupos. Por eso hemos dicho que debe ser absolutamente una valoración y sobre la decisión ya tomada. Del centro hacia la izquierda, ese será el campo la que defina. ¿Cabe el correísmo dentro de ese análisis? Nosotros hemos sido claros. Todos los que realmente estén dispuestos a sostener un proyecto político, sin endiosar a nadie, sin caudillismo, sin fanatismo, sino sobre un proyecto político, porque aquí el fanatismo ya hemos visto cómo ha sido la política ecuatoriana. Más de 180 años se han convertido ciertos caudillos en fanatistas y que no ha permitido realmente transformar este país y que a la final ha quedado el proyecto político endosado únicamente a una persona. ¿Y cuál es aquí la base? El proyecto político debe ser... ¿Cuál es la base de ese proyecto político que ustedes van a proponer para el país? La base del proyecto político sobre las 34 hojas, en este caso que ha sido determinada a partir del mes de octubre, que se conoce y en los días anteriores se dio el lanzamiento La Minga por la Vida. Ahí está articulado todos los procesos organizativos, en este caso que se configura el Parlamento Plurinacional de los Pueblos. Aquí está, hay un documento de 34 hojas en donde manifestamos cuál va a ser la política tributaria, cuál va a ser la política fiscal, cuál va a ser la política del sistema de seguro social, cuál va a ser la política del empleo, cuál va a ser la política integral del sistema económico en este país y cuál va a ser la política para poder, en este caso, articular todas las iniciativas económicas en este país. Usted me ha mencionado varias veces como punto de partida lo que sucedió en octubre del año pasado y ahí quisiera preguntarle si para el movimiento indígena es un triunfo, una victoria lo que ocurrió en octubre del 2019, cuando hubo destrucción en Quito y hubo hasta actos terroristas en algunos puntos del país.
esa visión que usted dice del terrorismo, del vandalismo, realmente es la visión de un sector de la sociedad. No lo podemos negar. Es el sector de la derecha recalcitrante la que ha pretendido posesionar que este criterio es único y válido, y eso goza de sentido común. No es así. Pero la hubo mayoría destrucción, de los y eso lo vio el país. Hubo destrucción en Quito, en instituciones. Todo el país fue testigo de eso y de lo que ocurrió en otras partes del Ecuador. Sí, así como hay destrucción por la corrupción de un montón de pillos de este país. Entonces, ¿por qué no se reconoce? Hay una clase política de este país que ha sacado a relucir el tema de octubre, pero no reconoce los actos de vandalismo, los actos de corrupción con toda la economía que han acabado en este país. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de esos temas también? Por eso decimos, adjetivizar el levantamiento de octubre, pues están escondiendo lo que realmente la clase política y económica de este país realmente es. Por eso decimos, es un triunfo no para el movimiento indígena y no para las elecciones únicamente, sino es un triunfo para el campo popular, porque en este país hay posibilidades de transformación sin tomar en cuenta las decisiones que siempre han tomado un cierto grupo aquí en el Ecuador. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, señor Isa. Muchas gracias, un saludo cordial nuevamente a nuestros oyentes de este canal importante. Que tenga un buen día. Con eso de aquí ya estoy despidiendo los desayunos de 24 horas, amigos.